del parcial, aquí sí es de todo. IT, impuesto a la transferencia. ¿Ya? Que mucha gente dice, lo hago en Excel. No lo vas a hacer en Excel. ¿Ya? Entonces, listo. Le digo, norma básica del sistema de gestión de bienes y servicios. Entonces, dentro de lo que son las herramientas tenemos el diagrama de Gantt. Importante el diagrama de Gantt, ¿por qué? A partir de la fecha que yo le ponga de inicio, entonces va a correr justamente un cronograma. Entonces, y el cronograma que yo ponga de inicio, entonces va a funcionar para que cuando yo tenga mi planilla me va a decir si estoy retrasado, si estoy dentro de tiempo, si estoy dentro de plazo, si me va a alcanzar el tiempo o no. ¿Ya? Lo vamos a ver en la planilla, te lo pone con colores. Entonces, actividades por cobrar, actividades desfasadas, según el calendario, etc. ¿Ya? Entonces, diagrama de Gantt. Y lo vamos a poner, vamos a iniciar, iniciamos ahora. ¿Ya? Entonces, trabajamos solamente hasta el viernes y aceptar. Decíamos, ya tenemos un presupuesto, solamente nos falta decirle, fíjense, predecesora. Entonces, este de acá no inicia sin que termine este señor. Este de acá no inicia sin que termine este señor. Flac se va a ir moviendo. ¿Ya? Entonces, este de acá no termina sin que inicie este señor. Por último, este de acá no termina sin que inicie este señor. Entonces, y ahí tengo, fíjense, un flujo de tiempo. ¿Ya? Si yo no le quiero pelar en el tiempo, por si acaso, ¿ya? Aquí se pone simplemente una cuadrilla. O sea, eso es lo que va a trabajar una sola cuadrilla. ¿Ya? Pero a veces cuando hay que comprimir el tiempo y te dicen, sí, digamos, necesitamos que el proyecto salga, qué sé yo, en vez de salir en 1 año y medio, que salga, qué sé yo, en 1 año. Entonces, ahí recién es cuando yo me comprometo a meter el tema de cuadrilla. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? No se trata de poner más gente. Entonces, usted se van a fiar, digamos, no, o sea, usted pone a trabajar un montón de gente y no importa la hora, por ejemplo, cada 15 días un vaciado. O sea, esa es su meta, digamos, entonces, por lo tanto, la cantidad de gente va a depender de eso nada más. Entonces, hay mucha gente que cree que, meto un montón de trabajadores, en un día arman, al otro día encofran, digamos, y al otro día vacían. Entonces, es posible. Entonces, pero fíjense, si yo pongo, por ejemplo, aquí 2 cuadrillas, lo hacen en 5 días, 2 cuadrillas, lo hacen en 5 días, 2 cuadrillas, lo va a hacer en 8, 2 cuadrillas, lo va a hacer en 4. ¿Se entiende? Ahora, tengo ya mi tiempo de ejecución. Entonces, esto inicia el 22 de octubre y termina el 20 de noviembre de 2024. ¿Ya? Con 2 cuadrillas, pues. ¿Ya está? Preguntas de examen, fíjense, ¿cuántos días laborales? 22, ¿cuántos días calendario? 30. Arquitecto, ¿por qué esa diferencia? Por el fin de semana, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente cuántos fines de semana, tengo un sábado y un domingo, entonces lo va contabilizando para hacer días laborales y días calendarios. Ahora, esto simplemente se guarda porque acá, fíjense, yo me vengo acá, solito ya está guardado, simplemente lo cierro y solito se guarda, ¿no? Ahora, paso 1, vamos a guardar. Por si acaso le podemos poner nombre. Nombre del proyecto, estructura, obra bruta, digamos, ¿no? Cliente papel. Lugar Santa Cruz. Ahora, esto se llama obra bruta y esto está dentro del módulo 1. Entonces, estos son como fichas de Excel. Entonces, yo puedo crear varios módulos y cada módulo ponerle, qué sé yo, obra bruta, obra fina, qué sé yo, instalaciones, etcétera, digamos. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, le decía, yo manejé 150 casas en el
caso mío, yo compré la licencia original, que ni siquiera es cara. O sea, cuando yo la compré costaba 600 pesos, digamos. No es cara. Entonces, ¿por qué? Si usted lo compara, por ejemplo, con el Quad no te maneja bodega, y su bodega que maneja ahorita es obsoleta. Entonces, funciona muy mal. ¿Ya? Entonces, pero el Quad, por ejemplo, la licencia te da como un flash memory, que tienes que enchufarlo cada vez. Entonces, su licencia para ese flash memory cuesta unos $800. Es mucha plata, digamos, ¿no? El ACP, que es otro programa que igual hemos manejado, entonces cuesta unos $500 su licencia. Entonces, igual, digamos, no solamente maneja presupuesto, tiempo, digamos, no maneja otra cosa. ¿Ya? Y su diagrama de Gantt es mucho más básico que esto. Entonces, es una línea. ¿Ya? Pero bueno, una vez tengo eso, fíjense, me voy a dar a guardar. Lo vamos a guardar, en el caso mío, lo voy a guardar en el escritorio. Con proyecto 1 se va a llamar. Ahora, ya sé, fíjense que esto subió, fíjense, a 32.000. Entonces, de los 20 y algo, digamos, subió un montón, digamos. Entonces, lo que les decía, si yo no me hubiera fijado para quién estoy calculando, el restante sale de mi bolsillo porque yo iba a firmar un contrato. Entonces, y eso, por ejemplo, ya es algo fuerte, digamos. Entonces, en el caso de la gente que no sabe un poquito de contrato, entonces, si yo no tengo para pagar, me matan mis bienes, digamos. Entonces, si tengo auto, si tengo casa a mi nombre, se me mata, digamos, entonces se paga. Entonces, por lo digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos control y seguimiento. Entonces, lo primero, si yo abro el seco, por aquí tengo el seco. Aquí, por ejemplo, tengo un proyecto que ya alguien ya lo delineó, ya avanzó en algo, compró unas cosas, digamos, ¿no? Entonces, lo primero va a ser limpiarlo. Entonces, para limpiar esto de acá, ahí fíjense, eliminar archivo de seguimiento proyecto. Y se vuelve a hacer. ¿Ya? Entonces, en seco, fíjense, tiene que estar esto en cero. ¿Ya? Aquí yo verifico y no tengo ningún proyecto. Fíjense, esto tiene algo que se llama economía, ejecución, el balance que te va a mostrar todos los gráficos que uno quiera, y bueno, utilidades en el caso, fíjense, de inversión, manual de usuario, etc. Ahora, para yo poder utilizar bien el SECOM, entonces necesito pasar estos datos de este proyecto a SECOM. ¿Ya? Entonces, para ello, fíjense, tengo el control de seguimiento, variable de seguimiento del proyecto archivo. Cuando usted va al colegio de arquitectos, el colegio de arquitectos le ofrece un curso de Fresco, pero ridículamente no saben que existe el SECOM. Entonces, solamente cuando el dueño de esta cosa, de Fresco y SECOM, que era un orureño, le decía, entonces que ya se murió el COVID. Entonces, solamente cuando él daba los cursos, recién uno veía, oh, mira, había tenido Fresco, SECOM, recién te daba cuenta de eso. La mayoría ni siquiera sabe cómo se utiliza. Entonces, fíjense. Dentro de todo esto, ahorita se está calculando el 91% de todo lo que hay en presupuesto. Pero ¿por qué tan poquito, digamos? Entonces, porque debería ser menos. Fíjense, yo tengo aquí materiales que se calculan en materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Entonces, cargas sociales, lo manejo en obra, esto me lo puede calcular. Pero yo no necesito manejar cargas sociales en obra. Entonces, por lo tanto, aquí, sin control. Fíjense, va a ir bajando el porcentaje real de lo que yo voy manejando. Entonces, dependiendo de qué parámetro de cálculo hubiera utilizado yo, imagínate, cálculo para mi mamá. Entonces, le pongo 0% a todo, digamos, y el costo real nada más. Voy a cobrar eso a mi mamá. Entonces, ahí, por ejemplo, me va a salir el 100% acá. Y nada voy a tener nada que rebajarle a estos lados porque no voy a tener nada que calcular. ¿Entiendes eso? Entonces va a ser 100%. Digamos. Herramientas menores puedo o no puedo calcularlo ahí, pero por lo general solamente manejamos estos tres. Entonces fíjense que sigue bajando. Gastos generales
Gastos generales, si se acuerdan ustedes de tecnología de la construcción, entonces hace referencia a mi secretaria, al plotero de plano, o sea, todo lo que yo tengo como gasto general dentro de una oficina. Entonces, el sueldo de la secretaria y demás, digamos, de mi dibujante, etc. Entonces, IVA, digamos, esto igual, no lo manejamos en obra. Entonces, el IVA lo paga alguien de oficina. En obra no tenés por qué saber cuánto de IVA y cuánto de IVA tenés que ir pagando, ¿no? Impuesto a las transacciones, igual te vale un comino. Nada. Fíjense, 60% de todo el presupuesto es lo que se va a obra. ¿Entiendes? O sea, si yo le digo, el valor, digamos, del metro cuadrado en esta zona de acá es de $1.000, entonces, ¿qué significa? Que bajo esos parámetros, el costo real del precio, aquí en Equipetrol, por ejemplo, entonces, no es de $1.000, es de 600. ¿Entiendes? Porque le estoy quitando todo lo que son adicionales. Entonces, le quito esto. Aquí el arquitecto ya lo va a tiquear. ¿Qué? Para empezar, esto no se tiquea. ¿Ya? Esto de acá lo que hace es registrar todos los parámetros que usted requiere. Entonces, es como que usted haya dicho, ¿sabes que vamos a comprar todo de un saco? Que seguramente si usted trabaja por ítem puede pasar. Entonces, pero esto lo que hace es que registra en la bodega todo lo que usted pudo haber comprado. ¿Ya? Por lo tanto, no se tiquea nada aquí, fíjense, y ya tenemos todo lo que tenemos que calcular. Proceder. Me dice que el avance físico y el económico va a estar integrado. Yo quiero guardar, fíjense, se han ejecutado todos los archivos necesarios para ejecutar el seguimiento. Fecha de inicio de obra 22 de octubre de 2024. Fecha de culminación programada 20 de noviembre de 2024. Entonces, eso es lo que yo planifiqué. Entonces, el programa, cuando yo haga compra, me va a indicar, digamos, cuando yo haga planilla, me va a indicar que puedo o no puedo cobrar una planilla o bajo qué condiciones, es decir, actividad de fase, es decir, digamos, entonces, o es decir, actividades por cobrarse, digamos, en el caso que yo todavía no haya cobrado y tenga avance. ¿Ya? Aceptar, fíjense, y se cierra. Ahora, en este programa no pasó nada, lo único que he hecho ha sido exportar los datos de acá a seco. Pero no es que no haya pasado nada. Fíjense, yo aquí a este presupuesto, alguien me dice, pucha, nos olvidamos de la losa. Pongámosle losa. Y no puedo modificarlo. ¿Por qué? Esto es como que yo haya cerrado un trato. Entonces, cuando uno cierra un trato, entonces todo lo que se le va a adicionar va a ser una orden de cambio o un contrato modificatorio. Entonces, que eso igual lo vamos a ver en las apps. Entonces, en las apps vamos a ver que existen contratos modificatorios. Cuando a alguien se le ocurre, por decirle, digamos, ya quiero un metro más de pasillo. Entonces, arquitecto, si le aumentamos un metrito más al cuarto, entonces, eso de ahí no lo puedo pagar yo bajo mi contrato, lo tiene que pagar el dueño. Eso va a ser un contrato modificatorio o una orden de cambio. Entonces, por lo general el concepto de orden de cambio lo manejamos a través del libro de órdenes. Entonces, por eso es orden de cambio. ¿Ya? El libro de órdenes es algo que usted tiene que acostumbrarse a tener. Entonces, el libro de órdenes es el único documento notariado puesto en obra. Entonces, es un documento de respaldo legal. Entonces, ¿qué significa eso? Si a usted le dijeron al arquitecto, vamos a vaciar esto de acá, viene un ingeniero y le dice, vamos a vaciar esto de acá, pero mi cliente quiere que lo vaciemos con menos cemento y más arenita, entonces me lo anota en el libro de órdenes y sobre eso él asume responsabilidad si esa cosa se quiebra. Entonces, no usted como arquitecto. ¿Ya? Entonces, la idea del libro de órdenes es resguardar al arquitecto. Entonces, esa es la idea de manejar un libro de órdenes. ¿Ya? Si nosotros no nos acostumbramos a manejarlo en obra, le vamos a pelar feo. ¿Ya? Entonces, y no es la primera vez, digamos, que le va a pasar a alguien que termina preso por no saber manejar un librito de órdenes que tratan de llenarlo siempre al final de la semana, al final del mes. El libro de órdenes es una papa caliente. Entonces, le llega a vos una orden y vos tenés que rebotarla sí o sí. Entonces, pasar, digamos, la responsabilidad a otra persona. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Entonces, le van a decir, a ver, esta cerámica que vamos a poner aquí en este baño, digamos, no, ya no va a ser de 50 pesos, va a ser de 100. Usted lo nota en el libro de orden indicando que se va a cambiar el presupuesto y que eso de ahí va a correr por el cliente. Si no lo pone ahí, lo del contrato, y los abogados son así, a letra muerta, ahí decía 50, si usted puso uno de 100, su problema, no está en ningún lado. Y el libro de órdenes, como les dije, es algo notariado. Entonces, cualquier abogado te lo va a leer, sí, aquí lo aprobaron.
Entonces, por lo tanto, lo va a pagar este señor, porque si no sale de tu bolsillo como arquitecto. ¿Ya? Ahora, fíjense, entonces, aquí no se puede hacer nada. Entonces, si yo me fijo de nuevo, fíjense, variables de seguimiento, entonces, aquí comienzan a haber contratos modificatorios. Ya no hay toda esa hilera de cosas que habían antes. Entonces, ya aquí comienza a ver, fíjense, lo que son los contratos. Y yo, si ahorita uno de esto de acá, me va a crear otra fichita acá con una fecha. Entonces, no lo vamos a habilitar todavía, eso después lo voy a explicar. Entonces, pero me va a habilitar una fichita donde ya puedo poner un montón de cosas, puedo crear un diagrama de Gantt aparte y sobre eso puedo hacer un presupuesto, un tiempo de ejecución y un seguimiento aparte. ¿Ya? Ahora, control de seguimiento, ejecutar módulo de seguimiento. El módulo de seguimiento, fíjense, es el SEO. Aquí me dice por invertir 227. Si yo me pido acá, 227. Si no le sale eso acá, fíjense, aquí se fijan, ¡tac! Cargan el proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? Acuérdense, imagínate, no sos bueno en taller. La aplazaste en taller 1, digamos. Lo que más vas a hacer va a ser casa. Taller 1 es lo más importante de tu vida, digamos. No sé qué taller hacen en el edificio, digamos. O sea, si sos bueno, te contratan para edificio. Entonces, pero si no, ni modo, digamos, no, casita nomás, digamos. Entonces, hay mucha gente que vive de churrasquera, lo que dicen, hacen churrasquera así, a granel, en serio, pero les va muy bien. Entonces, no churrasquera, áreas sociales, digamos. Tenemos una colega que salió de acá, participó en Casacor, entonces, y la compañerita solamente, o sea, es una compañera medio brasilera, entonces, que ella en Brasil tiene un contacto que le manda, por ejemplo, una empresa, me ha dicho que si usted quiere un tablero, haces el diseño de qué jampes. Tengo aquí mi parte de economía, aquí tengo mi inventario, le dicen acá, entonces, esto es mi bodega. Mi bodega tiene que estar todo en cero. ¿Ya? Por eso es que no le damos clic al otro lado. Si le doy clic cuando me toca exportar los datos y lo tiqueo ahí, entonces me pone como si hubiera comprado todo. Entonces, la logística es el arte de acumular cosas y saber repartir. Eso le llamamos logística. ¿Ya? Entonces, y es parte de un trabajo, obviamente. Entonces, fíjense, aquí tengo materiales, suministros, maquinaria, herramientas. Entonces, materiales, todo lo que estaba calculado en el fresco, lo traslada acá. Entonces, suministros, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de suministrar, por ejemplo, agua, entonces no tengo ese suministro. Entonces, aquí lo anoto, compro, digamos, no creo uno nuevo. Cada vez que veas que ahorita en blanco es crear algo. ¿Ya? Entonces, creo un suministro, agua. Entonces, ¿cuánto se paga por agua? Cantidades, unidades, no sé qué. Entonces, ¿cuánto te cobran por litro? Digamos, entonces, ese tipo de cosas. ¿Ya? Acuérdense, cuando uno hace un plan de vivienda social, no hay nada. Entonces, primero se ponen las casas y después se piden los servicios. Entonces, cuando usted llega a un edificio, lo mismo, digamos, tumbaste todo, entonces, y si tenés un medidor, sos un suertudazo. Entonces, porque si no, tenés que esperar a que terminar de construir y recién pedir la instalación del medidor. O si no, comprar no se han visto unas estructuras de hormigoncitos, entonces que son unas paletitas, unas cucharitas. Entonces, que venís, las instalás, digamos, te pones un medidor provisional y comenzás a construir con electricidad, digamos, ¿no? Si es que hay electricidad en la zona. ¿Ya? Entonces, los planes de vivienda social o los planes de vivienda, por ejemplo, aquí en Bolivia, entonces tiene la característica de primero poner la vivienda y después pedir recursos. ¿Ya? Entonces, crear la necesidad y después. Entonces, maquinaria, fíjense, toda la maquinaria que estaba calculada allá está acá. Herramientas, fíjense, igual, digamos, ¿no? Compramos discos de corte, compramos martillos, entonces todo ese tipo de cositas se tienen que anotar acá, o sea, se crean acá. ¿Ya? Ahora, adquisiciones, ¿qué me muestra? Entonces, me muestra, fíjense, un montón de fechas, proveedores, entonces, fecha, la factura o recibo, proveedor, con IVA, monte boliviano, tipo, observaciones. Entonces, solicitud de insumo, entonces, adquiero cosas, primero compro cosas, o sea, adquiero cosas, entonces, y después tengo que saber distribuirlo. Eso se llama logística, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense, alguien me va a pedir material. Ahora, me va a pedir material ¿para qué? ¿Ya? Eso también tengo que saberlo. ¿Ya?
Inversiones, bueno, es cuánto estoy metiendo dinero y cuánto voy a sacar de rédito. Entonces, en el histórico, fíjense, tengo, en material, fíjense, tengo todo lo que tengo inventariado. Que voy a necesitar en obra, según lo calculado. Y por último, en proveedores tengo mi proveedor, el teléfono, el contacto, la dirección, el email y si le debo algo. ¿Ya? Lo que les dije, frente a los Luisín en la Madrilia hay una ferretería. Entonces, esa ferretería se llama Comac. Entonces, yo arquitecto, llevo mi carnecito de arquitecto y le digo, ¿sabe qué? Necesito que me dé esta lista de material. Aquí en mi inventario, les decía, si yo reviso esto, por ejemplo, digo cemento. El cemento lo tengo en kilogramos. Entonces, pero cuando yo voy a comprar cemento y lo voy a meter en la bodega, no voy a decir, ya, tengo 5 millones de kilogramos de cemento. No. Entonces, vamos a entenderlo, ¿eh? Entonces, tengo que ponerlo en bolsa. Entonces, por lo tanto, debo crear mi material. Ahí, clic, denle ahí. Crear registro. Que esto puedo hacerlo por si acaso en todo. He comprado disco de corte, sierra circular, etcétera, digamos, todo lo que yo compre en la obra. Cuando vimos las apps, entonces había una partecita que decía en las meditaciones que había una correcta inversión de anticipo. Entonces, equivale al 20% el 20% o el 100% hecho del adelanto. Y el adelanto puede ser hasta el 20% del valor total de una obra. ¿Ya? Entonces, eso también lo va a llevar ese tema de anticipo. Entonces, va a tomar en cada planilla, le va a sacar el porcentaje que yo puse de anticipo. Entonces, para que al final de la obra esa plata se sume y todavía yo tenga plata. ¿Ya? Lo común en la obra, y se van a fijar, no importa si es una obra pequeña o grande, ¿ya? Es que se da el anticipo, comenzás primer mes, segundo mes, tercer mes, finalizando la obra, se te acabó la plata. Y el tipo te va a decir, sí, y yo ya tengo calculado acá, fíjese, arquitecto, entonces ya le di todo lo que usted me había pedido. Entonces, y no hubo inflación, no hubo nada, digamos. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente se olvida que el anticipo tiene que sacarlo del pago. Entonces, y aquí nos vamos a fijar que en la planilla te hace ese cálculo. ¿Ya? Entonces, fíjense, descripción, cemento cama. Entonces, no le vamos a poner bolsa de cemento cama, sería muy redundante. ¿Ya? Entonces, cantidad inventariada, entonces, 0. O sea, no tengo nada en bodega. Unidad comercial se vende por bolsa. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo todo, cajón, palo, amarro, digamos, perfil. Se vende por pomo. ¿Qué se vende por pomo? A ver. ¿Qué cosas se venden por pomo? En construcción. ¿Nada? No creo que se llama. Es una. Para hacer soldadura. Entonces se vende pomo. Es como una resina para que no se te pegue el estaño. Pero en el caso de esto, fíjense, está por bolsa. Fíjense que también tiene barra en el caso de comprar fierro. Hablando de fierro, calculadora de fierro. Entonces, en el otro sacábamos el precio unitario. En este de acá, sacamos al revés. Entonces, alguien me dice, 1/4 de pulgada, significa que es número 6. Y los aluarcos te van a confundir con eso. Digamos, un arquitecto, tráigame uno de 5 octavos. Entonces, 10 barras. Y aquí te va a dar cuenta, son 5 octavos. 5 octavos. Entonces, número 15. Entonces, y aquí esto es el detalle, digamos, aquí te dice el peso. Entonces, y esto es lo que usted calculó cuando usted hizo su cómputo métrico. ¿Cuánto le entraba de estos fierros en cada metro cúbico? Entonces, eso es lo que usted calculó. Entonces, ¿cuántas barras quiere? Entonces, aquí me digo 12 barras. Entonces, aquí me va a dar el precio. ¿Y qué es lo que me cobran a mí si yo voy a la ferretería? No la ferretería, perdón. Es decir, voy a Monterrey. Entonces, no me cobran la cantidad de barras, no me cobran la cantidad, me cobran la tonelada. Entonces, ¿cuántos kilogramos estoy llevando? Entonces, y obviamente este tipo de cálculo me va a servir justamente para calcular la tonelada. ¿Por qué? Muchas de las cosas que nosotros compramos se van en transporte.
Entonces, nuestra ganancia se nos puede ir en transporte. Si usted calcula, por ejemplo, dice, voy a comprar 90 bolsas de cemento para comprar el tema de fierro. El número que aparece ahí depende del diámetro del bloque. En fin. Si es 5 octavos, 15, digamos. Y eso es diámetro. En fin. ¿Cuántos milímetros? Ahora fíjense, calculadora de madera. Entonces, espesor en pulgadas, ancho en pulgadas, longitud en metros. Entonces, áreas en pie, cantidad de piezas, áreas en finales. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Ustedes se fijan, digamos, cuando usted hizo su cálculo, dice tantos pies cuadrados, dice, ¿no? Entonces, en la madera. Le decía, yo llevé con Córdoba, entonces con Córdoba seguramente hiciste hasta el dibujito, digamos, de cada palito y cada una de las chapitas que vienen a los costados. Entonces, si llevaste con el otro, no hiciste ni mierda. ¿Sabes, no es eso? Entonces, no te vas a dedicar a hacer eso. No sabes hacer cálculo, no lo hagas. Entonces, o sea, no te metas a eso. Buscate a alguien que tenga un cómputo métrico bien hecho y sobre eso hacer tu trabajo. ¿Ya? Entonces, pero fíjense, me sirve para sacar todo esto de cuánto es el área en pies cuadrados que vas a ir restándole a todo tu ítem. Entonces, aquí por ejemplo digo cemento Campa. Cantidad de material cero, se vende por bolsa. Pongámosle un valor de 53 pesos la bolsa. Entonces, ¿cuánto contiene una bolsa? 50 kilos. ¿50 qué? Kilogramos, ¿no? Kilogramos. Hablando de unidades, entonces, cuando hablamos de unidades se dice metros. ¿Ya? No falta el idiota o la revista idiota que pone ml, metro lineal, según él. Entonces, ml mililitro. ¿No? Entonces, hay mucha gente que pone, son metros lineales. Entonces, no existe el metro lineal. Es metro a secas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cantidad de material, 0. Bolsa, valor 53, contiene 50 kilogramos. Esto por si acaso lo pongo yo en el examen. Si algo vas a comprar en toda tu vida va a ser cemento. Entonces, y si algo vas a calcular en toda tu obra, va a tener cemento. Entonces, 50. ¿Ya? Entonces, rara vez les pregunto, les toca alguna pregunta que les haga comprar fierro. Entonces, les voy a decir, fierro de tantas pulgadas, entonces, o de aquí tanto, digamos, ¿no? Entonces, de tantos milímetros, perdón. Entonces, ¿cuánto cuesta esto, digamos, ¿no? O cuánto era, por ejemplo, en este caso, fíjense, creo y me crea cemento Campa, que se vende por bolsa. ¿Ya? Arquitecto se puso así, qué horrible, digamos, entonces. ¿Ya? Fíjense, le doy a la A y se vuelve ahí, ¿ya? Entonces, aquí a mí no me gusta esto, a mí me gusta ver la bodega completa. ¿Ya? Entonces, hay gente que le gusta así tenerlo en orden alfabético, por eso te da esa opción. ¿Ya? Yo prefiero mirarlo ahí todo, digamos, lo que hay en modelo. ¿Ya? Con este programita ridículo, entonces cuando me tocó hacer 150 casas, entonces descubrí que una persona me robaba 50 bolsas. Entonces, 50 bolsas de 150 casas, es que alguien se lleve a medio kilo por una bolsita, digamos, algo así. Entonces, pero en el caso mío, entonces, tenía que hacer ese tipo de trabajo porque, digamos, no eran viviendas sociales, lo que les dije. La vivienda social tiene varias reglamentaciones, o sea, todo lo que es del Estado tiene varias reglamentaciones, donde, por ejemplo, si a vos te pillan con una bolsita del Estado, entonces que tenga su cerrito rojo, entonces te dice para mi bolsa de cemento. Ahora, ya creé el ítem que voy a comprar. Entonces, adquisiciones. Nueva adquisición. Hoy martes 22 de octubre, factura número 001. Entonces, mi proveedor, nombre de una ferretería. ¿Qué fue? Nombre de ferretería. ¿Qué? Perrufino. Perro. Y no. Bien, ¿no? Buenísimo. Entonces, fíjense, puedo pagar en efectivo como también puedo pagar en cheque. ¿Ya? Entonces, ¿y esto por qué me sirve? Yo necesito tener esto aquí para lo que nosotros denominamos data book. El data book tiene todos los pagos que yo he hecho por compra de materiales o por pago de mano de obra. Entonces, cuando se hace la deducción del anticipo, o sea, yo puse dentro de una licitación, puse el 20% de un hospital, entonces es muchísima plata. Entonces,
yo tengo que deducir ese 20%. Entonces, ¿qué significa eso? Me van a hacer una auditoría donde yo tengo que demostrar que me he gastado esa plata que me van a dar, entonces me la he gastado en la obra. Entonces, por lo tanto, ahí tengo que tener clarito cuándo se gastó, cómo se gastó, qué compré, entonces, a quién le pagué. Entonces, fíjense, acero fino, entonces vamos a comprarle, fíjense aquí en la esquina, cemento Canva. ¿Cuántas bolsas de cemento Canva? 136, 24, 134, así para que no sea un número que ustedes puedan calcular rapidito. ¿Ya? Vamos a comprar clavo. Ay, Dios, 25 kilos de clavo. Entonces, ¿qué más? Nada más, alambre de mano. Sí. 12 kilos de alambre. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí tengo un pago de 7.500. Ya. Si yo soy ya de la zona, la gente sabe que yo soy el arquitecto de obra, no se cree nada más. Entonces, y compro, digamos, en una ferretería local, porque no voy a estar yendo al proveedor lejano, digamos, entonces, y compro en un lugar local.